con sus invitados, que siempre uno supera al otro, es la maestra Dominga María Coma. Buenos días, maestra, ¿cómo está usted? Buenos días, don Julio. Yo estoy hoy muy bien, feliz por lo que usted ha dicho, por la persona, por la maestra, por la educadora, por la mujer que vamos a tener hoy en este espacio. Y sí, esa se preocupó por esos docentes técnicos distritales, técnicos nacionales, técnicos regionales, directores distritales, directores regionales, por una educación de jóvenes y adultos. Por Qué bueno. eso quiero que todo el tiempo que nos ocupa hoy, después de darle ese saludo y agradecer sobre todo a esa audiencia que cada día se conecta con nosotros, pero muy especial el día martes. Entonces hoy martes tenemos a la maestra, a la educadora. Perdón, maestra, antes que usted la presente, déjeme dejarle este aperitivo para su invitada. Pero no se vaya, don Julio, usted nos No, tiene yo que me voy a quedar acompañar. aquí, yo voy a estar aquí, pero es para dejar esto que sale hoy en Diario Sí. Libre. Plan de alfabetización exhibe pocos logros después de una inversión de 1.845 millones de pesos. El plan de alfabetización, en cuanto cómo se dejó y en 2 años, cómo es que ha avanzado, por qué todavía no se ha logrado la meta. Aunque ella viene con un propósito de hablar sobre algunos temas, vamos a agregarle ese también, ese plus ahí, que ella es de la que debe tener mayor información sobre cómo se quedó ese plan a su salida de la posición que ocupaba en el gobierno anterior. ¿Qué le parece? Oh, pero don Julio, eso es muy oportuno. Es como si también Diario Exacto. Libre esté vinculado con este espacio y sepa de qué vamos a hablar en el día de hoy. Así es. Así es el contexto. Entonces, justamente Ay, nuestra invitada de hoy, la educadora doña Miriam Camilo Recio, que justamente en ese texto, que mire, yo le recomiendo a todos yo no voy a decir que ya lo leí, doña Miriam, pero sí de esa lectura que uno sabe darle completa y mirar todo lo importante. Yo creo que usted dejó a educación de jóvenes y adultos en el ascensor, y un ascensor que aunque se vaya la energía eléctrica funciona, porque de verdad que ahí no hay nada que no se haya hecho. Y justamente de eso, de ese Construyendo Sueños, que es un texto, un libro, que usted misma lo ha dicho, una producción, pero una producción que fue con el consenso de todo lo ocurrido en esa dirección que usted ocupó desde antes del 2010, pero justamente el texto recoge 2010-2020, es como yo digo que usted le dejó el currículo a los que están ahí. Y además, el hacer esa contextualización y reorganización curricular es como que usted le diera es como que le diera el camino a trillar, porque tocó en adulto, don Julio, tenemos educación básica de adulto. Doña Miriam la llevó a educación básica flexible en lugar de otro nombre que ella dice. Trabajó con lo que fue la conclusión de secundaria de esa deuda social que se tenía con esos adultos, incluso adultos mayores. Entonces, ahí es lo que se llamó el programa de Prepara, pero sobre todo, donde yo pero digo... maestra, vamos para que el tiempo Sí, no don pueda, Julio, voy con ella. y déjele tema a la invitada. Porque... No, le estoy contextualizando lo que posiblemente ella va a tratar del libro. Entonces también la educación técnico-profesional. Y doña Miriam, yo creo que ahí fue que usted dejó sueños realizados y otros que se están por realizar. Así que este espacio es suyo para que hable de todo ese contenido construyendo sueños a la población dominicana. Gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenos días, querida Dominga, querido don Julio. Me alegro mucho de estar aquí con ustedes. Don Julio siempre nos acompañó y nos apoyó en todos los temas y las situaciones que se nos presentaron de educación de personas jóvenes y adultas. Y siempre tuvimos esa posibilidad de intercambiar y de apoyarnos. Bueno, realmente esta producción, como bien dice Dominga, es una producción
es una producción colectiva. Yo lo trabajé, aunque lo trabajé desde ya fuera del ministerio, pero en coordinación y validando todo con el equipo que nos acompañó. Y realmente yo asumo siempre que todas estas producciones son colectivas porque el resultado del trabajo es resultado de un trabajo entre todos, incluyendo, yo siempre digo, el técnico distrital más lejano de la ciudad, de la sede, participa de alguna manera. Sabemos que lo viven cambiando y eso, pero sabemos que participa de alguna manera. Entonces, nada, yo construyendo sueños, yo lo asumo como esa posibilidad de que uno siempre aspirando, soñando con la posibilidad de que hombres y mujeres puedan, lograr ejercer el derecho a la educación. O sea, mi trayectoria profesional, de vida y profesional, siempre ha estado vinculada a la educación popular, a la educación de personas jóvenes y adultas, en el sentido de trabajar para que estas poblaciones excluidas del derecho a la educación puedan ejercerlo y puedan ejercerlo con dignidad. O sea, nadie le está haciendo un favor, ningún gobierno, ningún ministro, ninguna directora de adultos. Es un derecho y con sus impuestos pagan la posibilidad de que se creen condiciones para ejercer ese derecho con dignidad. No siempre uno logra todo lo que quiere y todo lo que se propone, pero la aspiración siempre ha sido esa. Fíjense que hablo en presente porque no solamente desde el ministerio uno tiene la posibilidad de aportar para que el ejercicio de este derecho se pueda hacer una realidad. Tanto para los analfabetos, para los que nunca han tenido la posibilidad o tuvieron la posibilidad y fueron excluidos, como para los que no tienen su nivel básico de personas jóvenes, de adultos, que fueron excluidos de la educación primaria de niños y niñas, así como también para la secundaria y para esa capacitación laboral. No sé si quiere Sí, preguntar o si sigo. sí, maestra. ¿A quién va dirigido este libro que usted pone a disposición del público? ¿Quiénes son los que le pudieran sacar Ese mayor libro beneficio? sí, sí, ese libro se sacó para todo el que está interesado en educación de personas jóvenes y adultas, pero sabemos que no siempre tienen esa posibilidad, ese acceso, aunque pensamos divulgarlo a nivel digital más adelante, pero sobre todo para el personal técnico, para los docentes, directores de adultos, los directores regionales y distritales, o sea, para todo el que está involucrado en el sistema, que tiene compromiso con esta población. Porque aunque se invisibiliza mucho la educación de personas jóvenes y adultas, todas la invisibilizan. Realmente todas tenemos compromiso como sociedad y como ministerio con la población de personas jóvenes y adultas, porque es un subsistema, es parte fundamental del sistema educativo, con una cantidad inmensa de población, con una población muy grande, tan grande como la cantidad de niños y niñas que se tienen en las escuelas, porque nada más analfabeto en el 2010 se tenía alrededor de un 14%. Y ya que preguntaban cómo quedó, se trabajó para en el diciembre del 2019, quedó en 5.5, de 14 a un 5.5. Don Julio, que sabe mucha matemática, Sí. ese 5.5 según en hogar, porque siempre se asumió que las instancias que estábamos trabajando en alfabetización no era no estábamos llamadas a dar los números de estadística, sino
la Dirección de Estadística. Entonces, en diciembre se quedó en 5.5. Tengo entendido que realmente no ha habido bueno, ahí vino la pandemia, ¿verdad? Pero luego que no se ha retomado de manera como tenía que retomarse como política pública, no se ha retomado lo de la alfabetización como ha debido hacerse. Y por otra parte, se trabajó también una propuesta de continuidad educativa para básica, porque la alfabetización, como ustedes saben, si se avanza, nosotros siempre decíamos alfabetización inicial, o sea, la gente comenzaba, se integraba, avanzaba en cuestiones básicas, en desarrollo de competencias básicas, ¿no? Pero ofrecerle una educación básica con posibilidades reales de participar era una condición necesaria para hacer sostenibles los aprendizajes logrados en alfabetización. Esa educación básica flexible se organizó con un currículum que pasamos alrededor de 8 años trabajando con eso, en un currículum con una estructura modular que se organizara de manera tal que la población pudiera tener acceso en cualquier horario, cualquier día y cualquier horario para continuar su educación básica. Si solamente se oferta la educación básica en las llamadas, yo digo mal llamadas, escuelas nocturnas, la gente, eso va contra el derecho a la educación, porque el que no puede ir de noche se quedó afuera. Entonces, por eso se abrió la posibilidad de que pudieran ir sábado, domingo, de que en una fábrica, en el recinto de privado de libertad, en una comunidad que no se tuviera una escuela, se pudieran organizar espacios de aprendizaje y se reorganizara la escuela de básica más cercana, de manera que todos los grupos que se pudieran organizar estuvieran registrados y se le diera seguimiento desde esa escuela de básica. Incluso desarrollamos experiencias piloto, por ejemplo, con la Manuel Ubaldo Gómez de Jarabacoa, se desarrolló una experiencia piloto que de alrededor de 300 estudiantes pasó a alrededor de 1.200 estudiantes en el año que se hizo la experiencia piloto. Entonces, esa posibilidad no se ha ido concretando como realmente se merece. O sea, la educación básica flexible ha estado su desarrollo ha sido muy limitado, por no decir otra cosa. ¿Qué le parece? Sí, Julio. Sí, ¿qué le parece que, por ejemplo, el Diario Libre dice que en los últimos 2 años solamente se han podido alfabetizar 6.622 personas, siendo en el año 2000, en los años 2021, en el año 2021, 4.368, dice, y en el año 2021, 2.254. O sea, en el 21, 4.368. Y en el 2022, 2.254 personas. 2.254 para el año 2022. Sí. Yo tengo entendido, según informaciones no oficiales, vamos a decir, que realmente la situación anda alrededor de lo que está planteando Diario Libre. Lo cual es una situación, como pueden ver, muy dramática, porque quedó una buena cantidad por alfabetizar, pero además la alfabetización cada año aumenta. Y más con la pandemia, la situación se volvió más crítica. ¿Por qué aumenta cada año? Porque cada año hay una cantidad de niños y niñas que se quedan fuera de la escuela. Esos que se quedan fuera de la escuela son los futuros analfabetos, o como dicen los que trabajan el tema, los hijos del analfabetismo son resultado de una escuela de educación básica
que lo excluye, que lo saca. Entonces, realmente prácticamente no se ha hecho prácticamente nada con relación al desarrollo de esa política de alfabetización de personas jóvenes y adultas, que es una política fundamental con relación a las políticas de inclusión. Entonces, eh, yo creo que esa falta de continuidad en el desarrollo de las políticas sociales constituye un elemento crítico en el desarrollo de lo que nos proponemos como sociedad. Y siempre decimos que si los padres y las madres, ustedes pueden observar que casi todos los informes que se presentaron por los organismos internacionales durante la pandemia hacían referencia a los niños y a las niñas. No hacían referencia a educación de adultos, pero sí hacían referencia a que los padres y las madres no tenían las condiciones, no tenían las competencias para ayudar a que esos niños y esas niñas, para acompañarlos en el desarrollo de sus aprendizajes. Claro, o sea, esa es la educación de adultos que necesitamos, o sea, con padres y madres, vecinos, abuelos, tíos, analfabetos, como además de la situación de pobreza de una gran cantidad de estas familias, que de qué manera van a acompañar a los niños en el desarrollo de aprendizajes y mucho menos con medios virtuales, o sea, ni siquiera de manera presencial o con los medios tradicionales, mucho menos con medios virtuales. Estoy hablando del periodo de la pandemia. Sí, Y que luego se que daba el caso, doña Miriam, que el estudiante tenía mayor grado en educación que sus mismos sí, padres. exactamente. Entonces no tenían la forma de ellos cómo ayudarlos. Exactamente. Y a veces también hubo muchos reportajes por los medios, no tenían los equipos, no tenían conexión a internet. Tenían que salir y dejar los niños solos, no tenían un lugar digno donde poner un niño, una niña con un equipo en caso de que tuvieran y le dieran el equipo en el centro escolar. O si tenían 3 o 4 niños, no tenían esa posibilidad o no tenían la televisión, como muchas veces lo decían en los mismos reportajes que se hacían, decían, pero si no, yo no tengo televisión, o sea, mucho menos computadora, y tengo que irme a trabajar porque tengo que trabajar para facilitarle las necesidades básicas como la alimentación. Entonces, todo eso hace que hay que ver y visibilizar la educación de personas jóvenes y adultas como una educación fundamental. Yo quiero que ustedes sepan que Entonces, no, y sí. Dominga lo sabe, ¿no? Que en muchas escuelas, en escuelas de prepara, nosotros nos encontrábamos con niños y con adultos que iban a estudiar y llevaban sus niños en los brazos. O sea, que el Sí. adulto de este país quiere estudiar. El joven adulto, o sea, siempre decimos jóvenes adultos, eso no es porque nos lo inventamos nosotros. Esos son que las propias conferencias internacionales de educación de adultos, desde el 97 en la conferencia de Hamburgo, han integrado la categoría o sea, los jóvenes como parte de esa población. Nosotros sabemos que una cantidad de jóvenes significativa que tiene familia, que están embarazadas, que necesitan darle respuesta a su condición de adulto, no por la edad, sino por la condición. Doña Miriam, por eso podemos decir nosotros que ese gran plan nacional de alfabetización vino a dar una respuesta también o a incidir en lo que sería la mejoría de la educación básica de los niños, porque en esa gestión se desarrollaron 2 programas Sí, simultáneos, que fue el tema de las estancias infantiles, la atención a la primera infancia y a los primeros grados, y también sí. alfabetización, como que iban de la mano, porque era una respuesta, como una respuesta colectiva que se iba a dar de país, una política de país. Sí, 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 exactamente, porque siempre se habla un paradigma fundamental en este siglo XXI es la educación a lo largo de la vida. Incluso
hay sectores que hablamos de a lo largo y ancho de la vida, porque va desde la cuna a la tumba, como dice UNESCO, pero además a lo ancho, porque abarca a todos, a todo el mundo. O sea, abarca a las personas con discapacidad, abarca a las personas que están privadas de libertad, abarca a los adultos mayores, abarca las personas que están migrantes, que tienen condición que tienen derecho a ejercer la educación, pero que a lo mejor no son del país, no es su país de origen. Entonces, es, es fundamental, perdón, Tómese su agua. Sí, es fundamental, esas fueron dos políticas que se desarrollaron a la par, porque es condición necesaria para hablar de inclusión. sí. Entonces, doña Miriam, podríamos, hablando de ese Plan Nacional de Alfabetización, que de hecho yo creo que marcó en el país, y me gustaría cerrar para pasar a hablar un poco de prepara y sobre todo de educación técnico profesional, o sea, de las escuelas laborales, que Sí. también es yo creo que fue incidir en los mismos padres, en la familia, de también prepararse y que hoy pueden estar sobreviviendo y mejorando sus condiciones económicas desde esa capacitación, desde esa formación laboral. Entonces, ¿cómo quedó el país con ese Plan Nacional de Alfabetización comparándolo a nivel internacional? ¿Cómo quedamos nosotros como país? Bueno, te diré que realmente a nivel internacional nosotros somos una referencia en el campo de la alfabetización. ¿Por qué? Porque pocos países hicieron como el esfuerzo que se hizo. O sea, se destacaron sobre todo dos países, nos destacamos. Bolivia y República Dominicana. Incluso en la evaluación que se hizo en el 2017 en Corea, se hizo una evaluación intermedia de la Conferencia Internacional de Educación de Adultos del 2009. eh, en ese informe se valora y se pone como buena práctica la experiencia de alfabetización de República Dominicana. Yo incluso lo incluyo en el libro. Sí, Incluyen dos buenas prácticas de parte nuestra. De nuestro país. Por un lado, el nivel de participación que hubo, porque realmente hubo un nivel de participación, sobre todo del 2013 al 2016, a 2015, esos primeros años de esa gestión, hubo una gran participación de todo el mundo, o sea, sin importar sí, incluso los sí. colores partidarios, religión, ni diferencias, ¿no? Entonces, se manejó mucho la integración también de la sociedad civil, de todos los organismos gubernamentales, porque fue un trabajo interministerial. O sea, el liderazgo estuvo en el Ministerio de la Presidencia a través de la Dirección General de Programas Especiales, esta que le han cambiado el nombre ahora, que se llama PROPET, creo. Sí. Entonces, ese trabajo se realizó de manera coordinada, o sea, no fue solamente el Ministerio de Educación, pero todas las regionales, todos los distritos se involucraron, porque nosotros asumimos como en una distribución del trabajo bastante lógica. Nosotros como ministerio asumimos la formación de los alfabetizadores. Nosotros alfabetizamos más de 160,000 alfabetizadores y contamos con mucha colaboración, mucho apoyo, mucha solidaridad. Pero todo el trabajo lo hicimos nosotros, los técnicos dominicanos, tanto del ministerio como de la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia. Y por otra parte, tú me preguntabas, o sea, quedamos muy bien posicionados, incluso todavía tienen la referencia porque cuando hacen la referencia al 2020, para la conferencia que se realizó ahora en el 2022 en Marruecos, que fue la otra conferencia internacional, la Confitea 7,
en los informes lo que aparece es lo que se logró al 2020. Entonces, realmente ha sido muy importante. En el libro pueden ver en la página 67 que se plantean los principales logros cuantitativos del programa de Quisqueya Aprende Contigo. Muchos de estos informes son resultado de los informes que facilitaba estadística, que lo gestionaba sobre todo la Dirección General de Programas Especiales. Se tienen unos mapas también en el libro que dan cuenta de cómo estaba la situación del analfabetismo y cómo se fue progresando en las diferentes poblaciones, pero en esa página que dice los logros cuantitativos, es muy importante, se señala muy importante poblaciones específicas, por ejemplo, la población nacida en República Dominicana, las mujeres nacidas en el país, la población dominicana residente en zona urbana, en zonas rurales, datos también de la edad de la población entre 15 y 59 años. O sea, no de los números, porque lo importante es que puedan ver el libro. Y Sí, entonces, un asunto muy importante es que los logros cualitativos, yo creo que son más que los logros cuantitativos. ¿Por sí. qué? Porque siempre la gente lo que quiere es, las mujeres sobre todo, aprender a leer y escribir para acompañar a sus hijos en el proceso educativo, en el proceso de aprendizaje. Y realmente se sentían felices cuando veían que podían ya ayudar a sus hijos, acompañarlos, que entendían algo de lo que estaban haciendo ellos, por ejemplo, con los niños pequeños. Y yo siempre hago el relato de que una vez yo fui a un programa de televisión con una señora que se recién alfabetizada y el conductor del programa de televisión le preguntó a ella que qué era lo más importante que le había sucedido después que se había iniciado en el aprendizaje de la lectura y la escritura. Y ella le dijo, bueno, que puedo entrar a internet y comunicarme vía internet con mi hija que es universitaria. Entonces, como podemos ver, no solamente que pueden acompañar a los niños, sino que se pueden comunicar con sus hijos, con sus familiares, con familiares que están fuera, y aunque mensajes hablados, pero muchas veces pueden escribir un mensajito en el chat, por ejemplo. Entonces, esos ejercicios de comunicación lo hacen la gente, puede poner. Fue un medio también para llegar a usar la tecnología en esa comunidad Sí, sí, lejana, empobrecida. sí, Realmente, exactamente. yo recuerdo un señor que dijo un día en una de esas actividades, dijo, ya mi nombre no es un cementerio, porque yo antes tenía que Sí, firmar con poner con mucha cruces. Sí, cruces. exactamente. Ahora no, ahora yo Sí. puedo escribir mi nombre. Sí, mucha gente a veces tenía problemas cuando iba a los bancos, a las cuestiones del seguro, porque entonces ya no firmaban con la cruz. Entonces, cuando ponían su nombre, decían, no, pero esa no es su firma. Y decían, no, es que ya yo aprendí a leer y a escribir. Y entonces, Pues ven qué problema sí, para pues doña Miriam, certificar. yo quisiera que no dejar de tocar un poco, porque para mí construyendo sueños, el tema de las escuelas laborales, de tantos Sí, jóvenes adultos que hoy son microempresarios, doña Miriam, sí, ¿eh? sí, sí, sí. Bueno, tenemos en internet, cuando se entran a las escuelas laborales, se encuentran muchas experiencias de esas ferias que se organizaron, esas ferias nacionales fueron un boom en educación de adultos, ¿no? Realmente, cuando la gente ya también sentía que podía escribir algo, leer y escribir algo, entraban a las escuelas laborales. Algunos quizá podían seguir cursos de Infotec, pero las escuelas laborales, el nivel de exigencia para el adulto, para el joven, el adulto, es menor, ¿no? Entonces, a veces las escuelas laborales los reciben hasta sin saber leer y escribir, y entonces ya las personas ahí mismo le integraban en el proceso de alfabetización. Y eso hacía que se sintieran como muy en confianza. Realmente las escuelas laborales
se dinamizaron muchísimo, el nivel de participación, aumentó el número de escuelas, se trabajó con equipamiento, se abrió la escuela esta de peluqueros, o sea que hay, se dieron algunos avances importantes, avances significativos. Y sobre todo, como tú señalas, que los que salen de esas escuelas salen preparados para desarrollar emprendimiento y poner sus negocios y dar respuesta no solamente a la familia, sino también a la comunidad. Por otra parte, es Y importante antes de pasar indicar, ahí, doña Miriam, a mí me gustaría ajá, destacar que no solamente se dinamiza la escuela laborales, sino que también se certifican, porque recuerdo que en mi posición de distrital, usted sí, tenía sí, señora y caballeros que venían de otro país, que vivían en otro país, decían, es que me van a dar un empleo, necesito un certificado de que yo hice esos cursos o que yo soy barbero en X país. Entonces, eso de sí. dinamizar, pero sobre todo dar todos esos procesos que se tuvo que hacer para certificar, para que el que saliera de una escuela laboral saliera también con esa evidencia, ese certificado. Sí, bueno, se le entregaba el certificado desde la misma Dirección General de Adultos y eso era una garantía, ¿no? Para que cuando estaban fuera del país, sobre todo en España, en Estados Unidos, en unos lugares, pudieran ejercer el oficio para el cual se Y habían aquí también, preparado. en el mismo, en el No, país. y aquí también, pero te digo cuando están fuera del Sí, país que son a mayores niveles de exigencia. Y realmente ha sido el aporte de las escuelas laborales, como que habría que evaluar el impacto de las escuelas sí, laborales. sí. Por ejemplo, hay un director de distrito de Jarabacoa que siempre señalaba cómo las panaderías que se tenían para ofertar el desayuno escolar eran las dueñas, que normalmente eran mujeres, eran egresadas de escuelas laborales. Wow. Entonces, o sea, que realmente dan un servicio a la comunidad. Por eso digo, dan un servicio no solamente para resolver su problema familiar, sino también para resolver su problema para dar un servicio a la comunidad. Y realmente las escuelas laborales logramos que se conecta, una conexión entre escuela de básica y escuela laboral. Por ejemplo, con esa experiencia piloto que se desarrolló en Arabacoa, en un local que se tenía, se ubicaron dos escuelas laborales y la escuela de básica. Entonces, en un horario iban a la escuela de básica y otro horario iban a la escuela laboral. Y se coordinaban además con con la escuela de formación en arte para los sábados, por ejemplo, para los que le interesaba asuntos específicos en arte. Entonces, eso ayudó muchísimo. Además, ayudó como a ver la conexión en estos La procesos de continuidad, aprendizaje. esa Hay es la que verlo de un continuidad. sentido integral, holístico, no como aprendizajes dispersos que la gente después no sabe qué hacer con ellos, aunque tenga un título colgado. O sea que es importante que ellos le vean la utilidad que le vean la utilidad a lo que están aprendiendo y le vean la conexión, no solamente la utilidad, sino la conexión, que si avanzo en lectura y escritura, puedo desarrollarme y puedo hacer una serie de cursos a nivel laboral que a lo mejor no puedo hacerlo si no sé leer y escribir, por lo menos las cuestiones básicas. Entonces, eso nos facilitaba, eh, Y doña Miriam, no eso facilita solamente, mucho como tal entender vez el proceso. sí, no solo lo económico, también la ¿Cómo? autoestima de esa persona, cómo el cambio emocional, el cambio social que da una persona, una mujer, un hombre, un joven, cuando ya él se siente productivo, cuando ya él puede mejorar la condición y acompañar a sus hijos en todo el proceso educativo. De ahí que en este momento, que uno de los grandes problemas del país, este problema de la violencia social que hay, de todas estas situaciones, como el caso que estamos viviendo en la zona norte del país, ahí. Entonces, si nosotros, si se
esfuerzan, y esto se dejó bien fortalecido en el ministerio, que no fue como se comenzó en el 11 y en el 2000, del 2010 para acá, y se integran el mayor número de jóvenes que desertaron de las escuelas, que dejaron las escuelas y se integran a estos programas, pues a estos jóvenes se les está dando una esperanza, se les está dando algo para ellos no seguir en las calles, porque de hecho hay unos programas también que comenzamos, que funciona, es interesante que lo sepan, una de las escuelas laborales que tiene unos días que va al Parque Enriquillo, y allí trabaja con esos jóvenes, no importa en las condiciones que se encuentran, sobre todo el tema de peluquería, de belleza. Entonces, estos son programas que van directamente a darle una respuesta a estos miles y miles de jóvenes que no están en la escuela, desertaron hace días de su casa, de su familia, hace días que se fueron de su familia, y se fueron de su familia y se fueron de la escuela. Entonces, esto es una buena opción para volver a darle la esperanza y a que esos jóvenes, así como usted dice en el libro, vuelvan a soñar. Sí. Te voy a decir algo. Por ejemplo, las escuelas laborales, aún en la pandemia, no se detuvieron. Esos docentes de las escuelas laborales, que yo creo que son docentes que hay que también visibilizar más por parte de los diferentes sectores, se organizaban y daban su clase desde la casa. Y los maestros iban a la escuela, hacían grabaciones de las prácticas que tenían que hacer y preparaban pequeños videos para compartirlo con sus estudiantes. Entonces esos pequeños videos se desarrollaban esas prácticas y también se organizaban para ir al centro a desarrollar prácticas y la grababan con los estudiantes para proyectarla y para que los otros pudieran verla, para compartirla. Eh, es importante eso que tú dices de la autoestima. Por ejemplo, un video que hay de una señora de Cotuí que ella dice, ya a mí nadie me engaña. O sea, una señora ya de la tercera edad, pero ella ya aprendió a leer, escribir, a sumar algo, parece. Y entonces ella decía que a ella puso un pequeño negocio y entonces ella decía que ya a ella nadie le engañaba. Parece que antes le engañaban en el negocio porque al no desenvolverse bien con los números, se le hacía un poco difícil. Hay muchas anécdotas, hay un video de un señor, porque se produjo mucho material, hay mucho material del plan Quisqueya Aprende Contigo. Ningún país ha producido el material que se produjo aquí para asuntos de alfabetización de jóvenes y adultos. Hay muchos que se pueden conseguir en el internet y hay muchas experiencias de vida. Por ejemplo, de un señor que no se le quitaba una rabia y una cosa en el trabajo y una hermana le dice un día, pero ponte a estudiar para que se te quite esa rabia. Fíjense cómo la posibilidad de ponerse a estudiar, de aprender, y le iba a ayudar a nivel emocional, por lo que tú decías, Dominga. O sea, esa situación, esa baja autoestima, esa falta de valoración de sí mismo, ¿no? Le trae dificultades y situaciones de violencia en su trabajo, en su desenvolvimiento, en la familia. Lo mismo pasa con las situaciones que se dan así como hay muchas parejas que se apoyan para que una y otra continúen estudiando, también hay algunos que sienten un atentado, el hecho de que la mujer vaya a estudiar, vaya a la escuela. Entonces, eh, todo como en una escuela en Cotuí, comenzaba un año escolar y estaban inscribiendo. Y con los técnicos me voy a una escuela, a una comunidad de Cotuí. Y llega un joven con su pareja porque quería que la inscribieran en prepara. Entonces inmediatamente le dice el coordinador del centro, era un sábado, le dice el coordinador del centro, no, no hay cupo. Bueno, no hay cupo y salen y se van. Cuando ellos se van, yo le digo, pero no lo trate de esa manera. Siéntate a conversar con ellos, siéntate a conversar, porque el hecho de que un joven vaya con su pareja a la escuela
al centro educativo, ayudarle a conseguir una ubicación para que ella estudie, eso tiene un valor inmenso. No Sí. solamente ya por estudiar, sino que ya tú ves que es una pareja que se quiere apoyar para que logren su desarrollo. Entonces yo le dije, si tú no tienes cupo, me dijo, me explicó lo que le pasaba. Entonces yo le dije, pero quizá tú lo puedes referir a otro centro, llamar a otro centro, o integrarlo, porque no podemos ponérsela más difícil a los adultos de lo difícil que lo tienen. Muy O bien. sea, Bueno, tienen Miriam, que, incluso nosotros logramos ¿cómo? no Y continúe. termine la Se idea, logró termine la idea, doña Miriam. en el 2000, sí, que se logró en el 2013, porque en prepara tenían que pagar. Una de las cosas que nos Sí. habíamos planteado era, por ejemplo, cuando habían becas y eso, yo le decía a mi compañero de Olegario, yo le decía, bueno, de las becas, ¿cómo se iban a distribuir? Y yo le decía, mira, de Olegario, yo no quiero beca para prepara, yo lo que quiero para prepara es gratuidad. O sea, prepara gratuito para todos los jóvenes y adultos que quieran estudiar. Porque la beca, le decía yo, la beca se reparten entre los amiguitos de los amiguitos. Y la beca, imagínate tú subir a este tercer piso, no es todo el mundo que puede hacerlo, no es todo el mundo que puede lograrlo. O sea, hay que conseguir gratuidad. Y realmente se asumió la gratuidad en Prepare y eso ayudó a disparar la matrícula Y no en solo la Prepara. gratuidad, doña Miriam, que también descentralización comenzó también a colocarle fondo a Sí, las escuelas, sobre todo a las escuelas sí, laborales, a para las que escuelas, a las las laborales y a los participantes no mismos tuvieran centros que Prepara. comprar, no tuvieran que retirarse porque no tuvieran con qué comprar algunos materiales. bueno, Sí, Miriam, sí, sí. Dominga, en un programa es difícil nosotros poder abordar todos los temas Así es, don con Julio. tres que hablan tanto, ¿verdad? ¿Y qué resulta? Nosotros Y tres. que Porque, tenemos de qué hablar, don porque Julio, eso es lo tenemos de más qué hablar. importante. Pero ¿qué resulta? Que en este espacio es interactivo, Miriam. Y entonces Sí, ya nosotros tenemos más de 100 personas, nos han escrito algunos con algunos mensajes puntuales y queremos que también ellos participen. Lo que Sí. debe de ser es que usted cada cierto tiempo pueda participar en estos espacios para seguir arrojando. Por ejemplo, a mí claro, se con me mucho quedan, gusto, don Julio. Usted a lo mí se me sabe que quedan algunas, sí, se me quedan algunas preguntas. Por ejemplo, yo que tuve que caminar el país entero en nombre de la cooperativa, quien se integró al plan de alfabetización y yo era el coordinador pedagógico y tuve que andar todos esos puntos desde Montecristi hasta San Pedro, que teníamos la sede, Barahona. Entonces tuvimos que trabajar con toda esa parte y la cooperativa invirtió unos recursos y se nos quedan muchísimas preguntas en el tintero. ¿Por qué las instituciones no han seguido colaborando con ese proceso? Y otra pregunta también importante que usted la tocó de refilón, como uno dice, ¿qué ha pasado con los que se alfabetizaron? ¿Dónde está la continuidad? ¿Se le ha seguido dando continuidad? ¿Dónde están de esos que alfabetizamos? ¿Cuántos siguieron se le dieron la facilidad para que pudieran entrar a la escuela primaria? Que algunos eran muchachones que tenían la posibilidad de seguir estudiando y otros claro. que no tenían mucho, tenían una edad más o menos, pero que también tenían los deseos. Entonces, se nos quedan muchísimas preguntas en el tintero que sería para otro programa, porque tenemos que el programa no puede ser de nosotros tres, porque ahí hay un grupo de gente escribiendo y Y dando esperando. testimonio, y dando testimonio. Así, Vi una que dice, voy más adelante, que ella estudió en prepara después de tener 6 hijos, después de sus 6 hijos, ¿verdad? Fue que se sí, inscribió en prepara. Entonces hay muchos sí, mensajes. sí. Vamos a ir leyendo algunos mensajes que seleccioné. Déjenme decirle a los que nos escriben a diario y me tienen otras preguntas de otros temas que las contestaremos otro día, porque hoy nos vamos a concentrar con los mensajes que le han escrito a esta participación, especialmente a doña Miriam. Dice Rosemary Cleto, doña Miriam, más de una década construyendo y haciendo realidad a miles de personas jóvenes y adultas de nuestro país. Piropeándola están, doña Miriam. Sí, sí, yo Mar tengo mi fan club. María de Jesús, clase Felipe, dice, desde Santo Domingo, 1002, doña Miriam, gracias por sus grandes aportes a la educación
de adultos una verdadera máster en educación de jóvenes adultos. Juan Luis Sánchez Bautista dice, en esta producción, doña Miriam deja claro y evidenciado el trabajo realizado a favor de una educación de jóvenes adultos, excluido del derecho a la educación. ¿Ya leyó el libro entonces? Sí, Juan Luis. puede ser, sí. Yo no lo he podido leer porque a mí me lo entregaron anoche en la Sí, yo le preguntaba a esta señora, le pregunté, ¿le llevaste el libro a don Luis? Sí, a don sí, Julio. Me lo trajo anoche y yo estaba al punto de entrar al no programa. No se preocupe, que eso lo resolvemos. Sí. Dice Romero y Cleto, dice, en este momento la educación de personas jóvenes y adultos en el país no se está dando la continuidad en el sentido de la alfabetización. Bueno, Ana Josefa dice, Ana Josefa, dice, buenos días, Ana Josefa. Tengo 10, no dijo que trabajando en prepara, en educación para adultos, y me gustaría que me tomen en cuenta, ya que cuando fuimos evaluados, igual que a los de lunes a viernes, a ella lo que quiere es, como lo de prepara, para entrar al sistema regular, tienen que ir al concurso, eso es lo que ella quiere decir, y quiere que la tomen en cuenta. Bueno, es un asunto de legislación. Vuelve y dice Romero y Cueto, de que la pandemia ha dejado a miles de jóvenes fuera de las escuelas y no se ve un plan para que estos se conviertan en uno más de los iletrados. Oiga, sí, lo que ella dice, yo he estado diciendo en el programa de doña Miriam que en el 2019, en el año escolar 18-19, el sistema escolar tenía casi 2.8 millones de estudiantes. Y ahora para el 2022 convocaron a 2.5. Entonces yo me estoy preguntando, ¿y es que hay una reducción de la población estudiantil o es que una mayor cantidad está dejando de ir a las escuelas? Porque ahí solamente hay más de casi 300,000 estudiantes, menos que en el año escolar 2018-2019. Sí, hay reducción. Tengo entendido que en las escuelas de básica la reducción ha sido casi a la mitad, la de básica de adultos. Bueno. Sí, así ha sido. Dice Mónica Jerez, yo estudié en prepara y soy una excelente maestra que habla, una maestra de hablar el idioma y me siento orgullosa. Estudié después de tener mis 2 hijos. Gracias por existir. ¿Te oyó? Eso dice Mónica, sí, que sea una... Qué bueno. Ahora léala, aquí entre de todo. Oiga lo que dice Ramón Andújar. Si este país es un referente en alfabetización, el mundo anda muy mal, muy mal. Todo el mundo sabe que este país, este plan no ofrece estadísticas confiables. Se politizó y corrompió y se realizaron montajes, puros montajes de graduación con la participación de políticos y esto lo reseñó la prensa. Bueno, don Julio, doña Miriam, yo creo que justamente ahí donde se hizo ese montaje, ese día me tocó estar ahí. Y eso también podría, y yo no le voy a decir que no fue político, pero fue político para hacer un daño. Yo estaba presente y podemos hablar de eso, cómo pasó y cómo fue. Sí. Y fíjese que en el plan fue el único hecho así, vamos a decir, que pudo manchar, pero en un plan tan masivo, así es, tan masivo, el más masivo en la historia de la educación de jóvenes y adultos en el país, que se diera una o muchas situaciones que se identificaran como como dificultades o que no respondían a la realidad, a la verdad. Puede ser, o sea, nadie dice que no. Se hicieron investigaciones y demás, pero como dice Dominga, ahí, imagínense, fue en un proceso electoral. ¿Qué cosas no pasan aquí en un proceso electoral? Entonces, a mí no me avergüenza bajo ninguna circunstancia asumirme que yo fui parte cogestora del Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo. Lo tengo a mucho orgullo. Entonces, yo lo que creo es
que nosotros tenemos que asumir la responsabilidad como país, de darle respuesta a todos esos analfabetos y a toda esa gente que no tiene básica ni secundaria, apoyando la educación de adultos, invirtiendo en la educación de adultos y formando a los maestros de la educación de personas jóvenes y adultas, que también se tiene fuera de los procesos formativos para la población joven y para los docentes de adultos, se tiene totalmente excluida. O sea que yo creo que hay mucha deuda pendiente. Oiga, esta de Elizabeth Rondón. Agárrese para este mensaje. Dice, lo mismo hice yo, estudié en prepara y lo hice luego de tener mis 6 hijos y hoy tengo 2 profesiones que me apasionan. Qué bueno, sí. Somos más los buenos que los sí. Claro. Lo que pasa es que el ruido a veces se escucha. Dominga Gil dice, gracias por tanto entusiasmo a favor de la educación para adultos. Aquí está la joven Sobeida Sánchez Pérez. Por decirle joven tempranito, sí. me debería de enviarme un regalo, pero ya lo dije. Sí, muy bien. Dice, muchas bendiciones, saludo especial para la experta maestra y gran gestora de la educación de adultos, doña Miriam. Excelente. Ay, encantada de ese mensajito tan especial y de todos, ¿no? Porque realmente todos esos piropos a nosotros nos comprometen mucho más. Realmente Prepara es un orgullo también, con todas las limitaciones que tiene Prepara. Prepara es un orgullo, es un referente, porque pocos países, como decía el anterior, que estamos mal en educación de adultos, sí, a nivel de la región estamos malísimos. O sea, la situación es crítica porque los gobiernos, porque los ministerios no priorizan la educación de personas jóvenes y adultas. Entonces, pero cuando hay alguna experiencia que vale la pena reivindicar, como el caso de Prepara, el caso del plan de alfabetización, la continuidad, la educación básica flexible, don Julio, en Chile la tuvieron como referencia en su revisión curricular hace 2 o 3 años. En Chile, un país que siempre nosotros copiamos. Entonces, yo creo que no se ha hecho todo lo que hay que hacer. Tienes razón, es la persona que escribió. Que en los países estamos mal. Y por eso hay que levantar las voces, porque somos pocas las voces que se levantan a favor de la educación de adultos. Pero hay todo un movimiento latinoamericano y caribeño que estamos en eso, o sea, que no nos callamos, que empujamos. Mire, esto no me lo, eso fui yo que me pasó. Cuando yo llegué a director de distrito, veo los resultados de Prepara en pruebas nacionales. Y yo dije, pero no puede ser que estos señores, estos muchachos que van menos días a la escuela, sus resultados en pruebas nacionales sean mejor que la escuela normal, tradicional. Entonces yo dije, no, ahí hay algo raro. Déjeme enviar mi equipo de confianza el día de las evaluaciones de pruebas nacionales a que ellos sean los que participen. Bueno, envié mi equipo para eso, para yo tener el control. Cuando vinieron los resultados de pruebas nacionales, no es que se confirmaron los datos anteriores, ¿no? Sino que fueron mejores todavía. Entonces, de ahí vimos esa importancia de este programa, de estos señores que aprovechan el tiempo. Y mire, y entonces, oiga lo otro. Yo hice mi maestría en la UAS y hay otros compañeros que tomaron el Prepara. Ese era su tema, porque una trabajaba ya en el Ministerio de Educación y el asesor no creía los datos que ella le estaba presentando. Como yo era amigo del asesor y él me conocía, le digo, mire, usted sabe que yo soy director de distrito. Esa misma incredulidad que usted tiene la tenía yo y le expliqué lo que hizo. Y por eso le dejó pasar la tesis, no la quería dejar pasar, decía que esos datos eran prefabricados. ¿Por qué? Porque también hay que dar a conocer las cosas buenas que se hacen. Sí, exactamente. Y educación
ese conjunto de educación de adultos, que la gente piensa que solamente enseñarlo a leer y escribir. No, ahí hay varios componentes que entran. Eso es que habló maestra Dominga de las escuelas, en las escuelas laborales. Usted sabe, cuando una persona quiere aprender a hacer algún tipo de manualidades y entonces no domina ninguno de los códigos de la alfabetización, lo difícil que se le hace. Pero con esa ayuda aprenden y aprenden sus profesiones. Y ese también, esa anécdota que hace Dominga del señor que dice que ya su nombre no es un cementerio, porque todo el mundo sabe que el que no sabe leer y escribir firmaba con cruz. Con una cruz, sí. Entonces firman con nombre. Bueno, sí. Pero don Julio, déjeme decir algo que a usted le va a gustar mucho. Y es que en ese gran trabajo de formación y capacitación de todo el personal, de jóvenes y adultos, se dejaron cada espacio de formación, sobre todo en las universidades, se dejaron investigaciones que están ahí. Hay un sinnúmero de investigaciones que lo señala el libro y que también ya yo, como también Inafoca en algún momento apoyó algunos programas, fui parte, conocía esas investigaciones, esos levantamientos que se hicieron en todo el país. Así que también están ahí para conocerlo. Y de hecho, bueno, doña Miriam, que usted nos diga, me gustaría saber cuántas escuelas laborales se dejaron instaladas y cómo, porque yo tengo una fila de personas que necesitan el libro. ¿Dónde lo retiro para que me lo entreguen? sí, contéstalo Es del mío. libro, Miriam. Conteste dónde encuentran el libro y lo otro de las escuelas. Eso tenemos que hacer otro programa más para seguir Bien, hablando de Julio. las bondades que tiene la educación de adultos, porque ya el programa nos hemos pasado con más de 10 minutos. Fíjate, el libro, esta primera versión, esta primera edición, se sacó con el apoyo de Flaxo y de la OEI. Sí, exactamente. Entonces, se sacó con el apoyo de Flaxo y la OEI, con la idea de ponerlo en las manos de los educadores de adultos, de los técnicos, de las personas que están... de los directores de centro también. Sí, de los directores de centro también. Entonces, para distribuirlo, ya, o sea, como que no está, vamos a decir, en este momento no está a la venta, sino que la idea es, o sea, yo estoy trabajando con eso, para hacerlo llegar a todos los técnicos de adultos, a todo el personal técnico de adultos, a las escuelas laborales, a, a- a las personas interesadas. Y también lo vamos a hacer llegar a las bibliotecas, porque hacerlo llegar a las bibliotecas ayuda a que permanezca ahí como ese aporte, ¿no? Para el trabajo de investigación y de indagación. Entonces, yo Pero creo viene otra que edición, pero vendrán otras ediciones para que esté a disponibilidad del público. exactamente vendrán otras ediciones. Esperamos que vengan otras ediciones, exactamente. Por el momento lo vamos a ir haciendo entrega por regionales a los implicados en estos procesos educativos. Bueno, espero que el Ministerio de Educación también se interese y que pueda también ser parte de este proyecto, Sí, de esa reproducción, ¿verdad? De estos libros. puede ser. Se lo entregamos a la viceministra Ansel, que trabajamos juntos y ella entiende muy bien la educación de jóvenes y adultos, o sea, porque en el que decía don Julio de evaluación en las escuelas laborales, la vivimos con ella en educación de adultos, sobre todo la evaluación de prepara y la misma evaluación en las escuelas de básica. Y entonces esperamos que se pueda seguir fortaleciendo, o sea, todos nosotros tenemos que aportar. Nosotros o sea, yo digo, yo no tengo partido, mi partido es la educación de personas jóvenes y adultas y mi compromiso con la sociedad dominicana, o sea, que nosotros tenemos que avanzar. Claro, es importante, es fundamental que se le dé continuidad a las políticas públicas. O sea, porque ¿por qué paralizar el plan de alfabetización? Eso de que se hayan alfabetizado 6,000 personas en 2 años, eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza, porque ha habido recursos.
y Ha tiene habido materiales. recursos para la alfabetización, tengo entendido. Entonces, las mismas situaciones que están en Prepara, hay temas que están en Prepara, que son de la agenda de Prepara, que son fundamentales. O sea, no hemos hablado mucho de Prepara, pero Prepara, por ejemplo, el tema de los docentes. Tú no le puedes pedir a un docente que sea experto, especialista en un área, para nada más trabajar en Prepara con el salario que tienen en Prepara. Ahí Nosotros está. habíamos llegado a acuerdo con Contraloría para que se le diera permiso, vamos a decir, autorización, que si un maestro trabajaba por ejemplo, en jornada extendida, ese maestro pudiera tener una jornada en Prepara. Una jornada en Prepara, ¿qué significa? 8 horas de trabajo en la semana en Prepara. Podía ser un sábado, podía ser un domingo o podía ser 2 días en la noche. Porque ellos se van a otros lugares, se van a Senapec, se van a Santa María, se van a las universidades para completar. Entonces, eso lo mismo como se vio muy claro en un momento dado y se habló con Contraloría para darle como que se diera esa autorización de docencia, una jornada nada más, porque algunos estaban muy cargados en Prepara, pues se aprovecharon Muy entonces, bien. eso hay que resolverlo, porque si no Prepara se va a caer. Si sacan Así los es. maestros especialistas de área de Prepara, los que trabajan en jornada extendida o trabajan a tiempo completo en secundaria, pues, ¿qué va a pasar con Prepara? Déjalo ahí para que en el Bueno, próximo programa nos tarea quede tenemos. tener material para el próximo programa. Muchas preguntas, ahí van a surgir muchas interrogantes. Siempre una nos lleva a otra. Y por eso es bueno que su participación sea ahora mucho más continua para que el Sí, público vea, bueno, saque solamente esas preguntas que están ahí. Luego usted puede entrar y verá algunas tal vez que hay que no le hemos podido contestar y por ahí mismo usted le pudiera contestar si le hacen alguna pregunta muy bien. entrando o en Facebook o en YouTube, especialmente en YouTube, usted le contesta cualquier pregunta que le haga y además comprometerla a que siempre esté con nosotros, que participe, Claro, para que sí, nos sí, yo mantenga siempre estoy orientados con, sobre la yo, educación de adultos. sí, muy bien. Sí, sí, yo siempre estoy con ustedes y también es bueno para invitar a esos amigos que saben mucho también de educación de adultos, algunos que están en el No, hay ministerio. algunos que tienen miedo de salir al aire, como de Leogario Sí, Tapia. sí, Tiene miedo, me he cansado de invitarlo. Sí, no me sí, diga. sí, Sí. sí, sí. Sí, Bueno, Es que pues no es fácil venir de allá de los ríos a la televisión para que lo vean en está el aquí don mundo. Julio, Olegario está sí, aquí. Y seguro que su hermana Reina no está escuchando en este sí, momento. pero además él lo puede hacer virtual. Claro, pero no ha querido y usted que tiene tantas informaciones. Bueno, María, gracias nuevamente por Gracias, traernos siempre a gracias esos invitados de a esa primer orden. maestra de maestros, Así es. Ay, doña gracias. Miriam Camilo y don Julio, que le siga dando salud y vida para mantener este espacio para edificar así a nuestra comunidad educativa. Muchísimas gracias y buen Ay, día sí, a los que Buen se sí. día, conectan Miriam, con buen día, nosotros. Dominga, y buen Buenos día para días a todos. los dos y don Julio ahí siempre como un trinquete. Yo siempre le doy seguimiento, sobre todo en hablar los educadores. Así es. Bueno, Ay, gracias Gracias, por su Dominga, gracias, invitación. querida. ¿Cómo? Y a gracias a usted. todos los que estuvieron conectados con nosotros. Feliz resto del día para Sí, sí, todos sí. y para Y que todas. muchas gracias por esos piropos. Sí.